¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Acosta Tobar y hoy voy a hablar acerca de un poquito las generalidades del código P para la materia de lenguajes y autómatas 2 del Instituto Tecnológico de Celaya, de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales. Bueno, primeramente, para entrar un poquito en materia, quiero comentar cuál era el proceso para transformar un código fuente a su máquina, más bien cuál es la generalidad, a su código objeto en lenguaje máquina. Ok, si tenemos un código fuente, como es este que se ve aquí, para pasarlo a código máquina se tendría que disponer de un compilador, que es el que precisamente nos va a hacer este trabajo. Entonces, este código fuente se pasa por el compilador y ese compilador produce el código máquina que va a ser ejecutado precisamente, o va a ser posible ejecutarlo por medio de una arquitectura específica. Pero si yo quería migrar este código fuente a otra arquitectura totalmente distinta, entonces se tenía que desarrollar un compilador completamente distinto, porque el compilador pues transformaba el código fuente a código objeto para una arquitectura específica. Y si cambió de arquitectura, pues entonces también se tenía que modificar el compilador para que transformara al código específico de una arquitectura. Recordemos que en ensamblador no existe el ensamblador general, es un ensamblador para una arquitectura específica. Entonces el compilador pues funcionaba bajo ese mismo paradigma, simplemente era un traductor. Entonces, para simplificar esto, en los años 70, en una idea por buscar que los compiladores de Pascal fueran más portables, que el propio código de Pascal fuera ejecutable en varias plataformas, surge el concepto de código P. Aunque esto ya existía en los años 1966 como concepto, no fue sino hasta los años 70 cuando se desarrollaron estos compiladores para el lenguaje Pascal. El primero fue Pascal P, desarrollado en 1973 por Keshav Ben-Ori, Urs Antman, Kathleen Jensen, ahí es un nombre muy difícil de pronunciar, y Christian Jacobi. Y después se desarrolló el Pascal S en 1975 por Niklaus Wirth, el propio creador del lenguaje Pascal. Estos compiladores lo que hicieron fue producir el concepto de código P. ¿Y en qué funciona, cómo funciona el código P, ese concepto? Ok, esto lo que hace es, si yo tengo un código fuente, el código fuente se pasa por el compilador y el compilador no produce código en lenguaje máquina. El compilador lo que va a hacer es producir un código intermedio al que se le denomina código P. Este código P va a ser ejecutado por un intérprete o por una máquina virtual. Esta máquina virtual tiene la peculiaridad de que va a ser una máquina ideal, va a emular un conjunto de instrucciones como si de una máquina en físico se tratara, como si de un procesador físico se tratara. Entonces, aquí la generalidad es que alguien dijo, ok, si yo necesito un conjunto de instrucciones para un procesador físico, con circuitería y todo, ¿qué pasa si yo creo un procesador hipotético, le defino un conjunto de instrucciones como si yo lo fuera a crear en circuitería, pero lo dejo en virtual y creo un software que lo emule? Entonces, al ser un software virtual, yo puedo hacerlo como si fuera una máquina perfecta, una máquina ideal. Esta máquina ideal es la que va a ejecutar va a ser un intérprete y es la que va a ejecutar el código en el código P. Este código P es como si fuera código en la imagen máquina, como si fuera un ensamblador para un procesador que no existe en la vida real, para un procesador hipotético. La generalidad aquí es que si este código fuente necesita portarse a otra arquitectura, no se tiene que desarrollar el compilador completo, porque este compilador va a seguir produciendo el mismo código P. Lo único que tiene que hacerse es desarrollar el intérprete para la nueva arquitectura. Y el intérprete es mucho más sencillo de desarrollar que un compilador completo. La traducción a código objeto es la parte más difícil. Desarrollar un intérprete es mucho más sencillo. Entonces, esto facilitó muchísimo la portabilidad de los programas y fue un gran avance. A tal punto que en los años 90 fue muy popular usar esta técnica y grandes exponentes como Python, Microsoft P-Code para Visual Basic fue muy utilizado, y también uno de sus máximos exponentes, que están casi todas las entradas en internet y hay muchos artículos, fue Java, con la Virtual Java Machine. El compilador de Java lo que hace es producir el código bytecode, que son los .class, los archivos .class que vemos,
Estos funcionan como si fuera un ensamblador, como un código ensamblador, y lo que hace la Virtual Java Machine es leer ese ensamblador y ejecutarlo, interpretarlo. Por eso se dice que Java no es compilado, aunque nosotros como usuarios vemos que se compila, dentro de su corazón es interpretado, porque vamos a tener un intérprete que va a estar leyendo instrucción por instrucción y la va a estar ejecutando, como si de un lenguaje ensamblador se tratase. Ok, entonces esas son las generalidades del código P, es cómo funciona su principio. Muchas gracias.